para ir entendiendo nuestro tema, yo les voy a hablar sobre lo que se entiende por cosmovisión, conocimiento y ciencia. La cosmovisión es una visión, es decir, un conjunto de ideas sobre el mundo, la realidad, el ser humano que toda cultura posee. Esta tiene niveles implícitos y explícitos. Decimos implícitos a los mitos fundantes y explícitos a los elementos de las culturas que pueden ser razonados y ordenados. Por ejemplo, la cultura hebrea nos habla del hombre como creación de Dios. La cultura tiahuanacota nos dice que el hombre es creado por piedras gracias al dios Viracocha. Todo esto habla de cosmovisión implícita. Nos referimos a explícitos si hablamos de las leyes de estas culturas eh, en pro a la convivencia en comunidad. El conocimiento está ligado a la cosmovisión, ya que es una acumulación de saberes que se pasan en una cultura a lo largo del tiempo. Del conocimiento nacen las posturas denominadas modernas y posmodernas. La postura moderna nos dice o hace mención de que no existe conocimiento total o único. Y la postura posmoderna nos dice que los conocimientos de cada cultura no pueden relacionarse entre sí. Sin embargo, la postura del Estado plurinacional no está a favor de ninguna de estas, ya que considera que existen diferentes elementos de un conocimiento y otros que son similares o iguales. Y estos no se separan, sino que llegan a complementarse entre sí. Es por esto que se habla de conocimiento, para distinguirlo de la ciencia, ya que la ciencia es algo metódico, exacto, preciso, experimental y aplicable. ¿Y por qué la diferenciamos? Pues para entrar en contexto, podemos mencionar que varias culturas antiguas se desarrollaron no por la ciencia, sino por la forma en cómo sus conocimientos o visiones del mundo eran elaboradas. Los tiahuanacotas, por ejemplo, elaboraron sus edificaciones en base a las percepciones del cielo, las lecturas de las estrellas que ellos observaban. No era el producto de la ciencia. Debido a la colonización, estos conocimientos de las culturas antiguas pasaron a llamarse solamente saberes, para denotarlo como algo inferior de la ciencia. Actualmente, la ciencia es un paradigma de vida que lo utilizamos para seguir modernizándonos, pero no hay que olvidar que el desarrollo de los conocimientos permite a la ciencia evolucionar. Debemos considerar esto desde un punto de vista histórico y entender de que la ciencia no tiene la última palabra. Si bien nos ayuda en la tecnología, como ser en las edificaciones, la comunicación, no puede adentrarse en lo que es la parte moral, el sentido de la vida y las cuestiones éticas del ser humano. Este surge como un fenómeno que se expande hacia toda la modernidad, ¿no? Viene a cambiar lo que es la idea sobre la creación, ¿no? Especialmente en Europa, porque en Europa es donde más se creía que Dios era el que creó el mundo, el universo, ¿no? Pero la ciencia experimental viene a responder preguntas que estaban al aire, ¿no? Sobre la creación, sobre de cómo surgió, sobre cómo Dios creó al mundo, en qué se basó, ¿no? Entonces, todo esto, eh, todas estas incógnitas son respondidas de cierta manera por el cientificismo, ¿no? Esto hace que haya una ruptura, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado estaban los que creían sobre la creación de Dios y por otro estaban los científicos, ¿no? Ahí hay una ruptura y se da un crecimiento acelerado sobre la racionalidad que nos trae el cientificismo, porque se empieza a pensar de manera más lógica, se dan respuestas a las que no se tenían con lo que es la creación, ¿no? Entonces, con estas explicaciones se empieza lo que es a divinizar lo que son las leyes de la naturaleza, las matemáticas. Muchos científicos decían que Dios creó al mundo a partir de las matemáticas, ¿no?
Es por eso que se da una mayor ruptura entre lo que es la creación y lo que es el cientificismo racional, ¿no? También podemos decir que la idea de Dios queda desplazada, ¿no? Queda suplantada por lo que es el cientificismo, ¿no? El eurocentrismo nos habla sobre una ciencia moderna, ¿no? Nos da una explicación sobre la comprensión de cómo surge esta ciencia moderna, ¿no? Y toma este surgimiento sobre la historia que tiene antes, ¿no? Lo que es Europa, toma lo que es el surgimiento en Grecia, lo que es su desarrollo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En la parte occidental. Es por esto que se llama eurocentrismo, porque no acepta los aprendizajes o las aportaciones que hicieron otras culturas, porque solamente acepta la óptica teológica que viene desde Europa sobre sus conocimientos que ellos tuvieron, y no así sobre los saberes y conocimientos de otras culturas que tengan, ¿no? Les voy a hablar sobre la cosmovisión monocultural de la ciencia. Este es un punto muy implícito y profundo para poder analizar, y es como un llamado a descolonizar la ciencia. Implica esto un sesgo, pues, ¿no?, de la manera de ver, de percibir lo que es la cientificidad, y transformar el proyecto de sociedad que hay de manera implícita en ello. Este proceso no consiste solo en adoptar el conocimiento acumulado de manera racional, sino que implica ponerlo en práctica, ponerlo en un diálogo con las diversas culturas, permitiendo así la creación de una sociedad mucho más diversa, mucho más complementaria y enriquecedora, ¿no?, para nosotros mismos. La descolonización de la ciencia pues presenta un esfuerzo por superar las limitaciones impuestas por la perspectiva occidental dominante que hemos estado tocando en temas anteriores, ¿no? Y a la vez fomentar el tema de la inclusión de múltiples formas de conocimientos y comprender lo que es la manera de ver el mundo, ¿no? No solamente dejarnos llevar por el cómo nos han enseñado y el cómo nos los han impuesto, sino que nosotros tengamos una mirada mucho más amplia y profunda y sacar nuestras propias conclusiones y análisis de la misma. Por otra parte, también vamos a hablar lo que es el tema de la ideología cientificista. Esto ya va un poco más allá de lo que es la cosmovisión monocultural. Esto ya aborda una creencia dogmática de la ciencia moderna, ¿no? Es para que nos permite resolver todos los problemas de la humanidad y expresar la verdad de sí misma. Esto es como una llamada a la descolonización de la ciencia. No solamente descolonizarnos de los conocimientos que nos han ido imponiendo, sino que también dar una mirada a la descolonización de la ciencia como tal. Esto implica pues no una separación crítica de la ideología cientificista, la que estamos acostumbrados a realizarlo, y reconocer todas las sociedades que están destinadas a producir el mismo proyecto de sociedad asociado a esta ideología que nos lleva, ¿no?, hoy en día el modelo educativo. Se aboga también por valorar el conocimiento acumulado que hay en la humanidad sin caer en la trampa de una ciencia única y perfecta, ¿no?, una ciencia que sea únicamente comprobada y corroborada en diferentes laboratorios o expertos, sino que esto nos implica poder nosotros razonar, comprender e ir de una manera más amplia y contextualizada al papel de la sociedad como tal, ¿no? Es una apreciación más equilibrada y diversa del conocimiento y además del desarrollo de la vida humana.